Cuando yo les digo la palabra acabados textiles, ¿qué se les viene a la mente? A ver, Milagritos. Milagritos, ¿me escuchas? Sí, sí la escucho. Ya, cuando digo el término acabados textiles, ¿a qué crees que se refiere? Al acabado que tiene que tener la prenda, o sea, todo ya bien, bien supervisado. Ya, muy bien, Milagritos. Patica. Los detalles de las uniones, los bordes o algunas aplicaciones que tenga la prenda. Ya, muy bien. A ver, Miriam. Los acabados de una prenda, Miss. Ya. A ver, detalles que debe tener al final de la elaboración de una prenda. Ay, no puedo hablar, Miss, discúlpeme. Sí, estás afónica. Ya. Pamela, ¿qué me puedes decir? A ver. Te agarré Miss, fría. disculpe, no escuché bien. Repítame, por favor. Si yo te digo, ¿qué entiendes por acabados textiles? ¿Qué me podrías decir? Lo que se te venga a la mente. No, son los últimos detalles que se da a la prenda. ¿Ya? Miren, ve, cuando se refiere a acabados textiles, es una terminación un poquito más amplia, ¿ya? Cuando se dice acabados textiles, se refiere, por ejemplo, a los acabados que sufren la tela, ¿ya? Voy a compartirles una diapositiva. ¿Le salió en su pantalla? ¿Sí? Sí, un PowerPoint. Sí, ya. Entonces, los acabados textiles, ya, vienen a ser los acabados que se realizan en la tela antes de convertirse en prenda, ¿ya? ¿Por qué es importante estudiar estos acabados? Porque de acuerdo a eso se le va a dar un tratamiento especial a la prenda, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver. Los acabados textiles. Acabados generales de las telas. Definimos como acabado al proceso realizado sobre el tejido para modificar su apariencia. Un ratito, ya están queriendo entrar. Ya. Entonces, dice, definimos como acabado al proceso realizado sobre el tejido para modificar su apariencia, tacto o comportamiento. Algunos acabados como el coloreado o el gofrado son fáciles de reconocer porque son visibles. Otros, como el planchado durable, no son visibles, pero tienen un efecto importante sobre el comportamiento de la tela. La tela llamada estameña es aquella que sin importar su coloreado, se ha tejido en un telar. Está hablando de una tela en especial, ya que se llama estameña. Dice, sin importar su coloreado, se ha tejido en un telar y no ha recibido ningún acabado. Ciertos aspectos son necesarios de tener en cuenta. Todo acabado, ¿por qué es importante este tema? Porque de acuerdo a eso también ustedes cuando van a ir a comprar, por ejemplo, los materiales para de repente hacer un vestido, para hacer un ratito están entrando, un ratito ya. Está uniendo, ya. Okay. Cuando ustedes van a ir a comprar una tela, a veces le dicen las palabras, ciertas palabras, y ustedes no entienden a lo que se refiere, ¿ya? Entonces, y a veces ese acabado que se le da a la tela eleva su costo,
Ya, dice, todo acabado eleva el costo de la tela. Un acabado permanente dura toda la vida de la prenda. Un acabado durable dura parte de la vida de la prenda. Ven que lo que se hace en el acabado de la tela va a repercutir al final en el acabado final de mi prenda, ¿ya? Un acabado temporal permanece en la prenda hasta que éste se lave en agua o en seco. Y un acabado renovable puede aplicarse de forma doméstica sin ningún equipo costoso. ¿Ya? Esto es lo que se realiza en la tela antes de convertirse en prenda, ¿ya? Antes de convertirse en prenda. Seguimos. Uno de estos acabados acá vamos a poner, ¿ya? Limpieza, por ejemplo. Es un acabado, ya, elemental, pero que industrialmente tiene una gran importancia. Las fibras naturales crudas tienen engomados que hacen que la tela se haga más rígida y que interfieren en la absorción de los líquidos. La tela se debe desengomar antes de aplicar cualquier acabado. Asimismo, durante el tizaje se ensucian y deben de limpiarse. Existen 3 tipos específicos de limpieza que se hace a la tela: el desengomado de la seda, el descrudado del algodón y el lavado de la lana, ¿ya? La seda viene, dice desengomado porque viene, ¿ustedes de qué animalito sacamos la seda? El gusano. Del gusano, ¿no es cierto? Del gusano de seda. Entonces, ese gusano de seda le deja como una pequeña baba, ¿ya? Que lo pone un poco duro, entonces se tiene que hacer el desengomado, ¿ya? El descrudado del algodón y el lavado de la lana. El blanqueo se utiliza para eliminar el coloreado de las telas, ¿ya? Todo blanqueador daña el tejido. Un ratito están entrando. Todo blanqueador daña el tejido. Debe aplicarse con precaución y controlando la tinta y la concentración de agentes reductores. ¿Ya? El carbonizado, tratamiento que se aplica en las telas e hilos de lana como ácido sulfúrico, destruye la materia vegetal de la tela. Se hace también con la lana regenerada para así poder eliminar cualquier celulosa que haya sido empleada en la tela original, ¿ya? Estos son los procesos que van a subir la tela. Seguimos. El mercerizado. ¿Han escuchado ustedes algunas de estas palabras? Mercerizado. Es la acción de la sosa cáustica. La sosa cáustica viene a ser la soda cáustica, ¿ya? ¿A qué le llamamos la soda cáustica? Antes, no sé si usted, ahora se suele lavar menos, pero antes lavábamos, aparte con lejía, lavábamos con Es un tipo de detergente, Miss, para ayudar a quitar manchas y blanquear las prendas blancas. Exacto, vienen así como piedritas, ¿no? Como piedritas, como la sal, pero Sí, como si sal, fuera- Esa es parece. sal de Ajá, soda. como Sal sal de soda, que nosotros lo conocemos como sal de soda, ¿no? ¿Ya? Entonces eso lo hacen en el mercerizado. ¿Ya? A veces, por ejemplo, cuando ustedes han ido a comprar, por ejemplo, un hilo, no sé si han escuchado, hilo mercerizado. También cuando han ido a comprar elástico, ¿qué les han dicho? ¿Elástico qué? ¿Han escuchado cuando han dicho qué tipo de elástico quieren? ¿El simple o el mercerizado? ¿Han escuchado esa palabra? ¿Sí o no? Sí, pero no entendía. Ya, entonces, ese es un proceso en el mercerizado, es un proceso, ¿no?, que se hace con la soda cáustica sobre la tela, en este caso en el elástico, en los hilos. Se utiliza en el algodón, en el lino, consigue un aumento de lustre y el brillo y la suavidad. Provoca un encogimiento
de tejido de hasta un 25%. Aumenta la resistencia y produce una mayor afinidad a los colorantes, ¿ya? El goceado, es la combustión de los extremos protuberantes de las fibras que se encuentran en los extremos de las telas o en la superficie y que producen en ellas asperezas. Matan el brillo y dan lugar a la aparición de un peeling. ¿Han escuchado ustedes esta palabra, peeling? En la cara. Ajá, ya, y cuando te dicen te voy a hacer un peeling, ¿qué te van a hacer en la cara? Retirar las células muertas. Exacto, en este caso, lo que van a hacer es retirar todas las impurezas, ¿no? De la tela, ¿ya? El goceado es la primera operación de acabado de las telas de algodón que vayan a recibir tratamiento transparentes, ¿ya? El rasurado. Cuando te dicen la palabra rasurado, quiere decir, por ejemplo, te digo, te vas a rasurar tus piernas. ¿Qué vas a hacer? Saco los vellitos. Claro, cortar los pelitos, ¿no es cierto? Que está más largo, ponerlo al ras de nuestra piel, ¿no? Las telas crudas Las telas crudas se rasuran para eliminar las fibras sueltas a los extremos de los hilos, nudos y otros defectos similares. Las telas de pelo y las perchadas, y esta es una palabra que ahorita lo vamos a ver, perchadas, se rasuran para controlar la longitud del pelo y la superficie o para producir un diseño o dibujo sobre ella. Porque si la tela, ¿no? Tiene pelos, a veces dificulta o distorsiona algún diseño que yo le quiero poner a la tela. ¿Ya? Tenemos también otro que es el cepillado, ¿ya? Sigue al rasurado para limpiar la superficie de la tela e eliminar residuos dejados por el rasurado. El batanado, se aplica en las telas de lana para mejorar su apariencia y el tacto. Las telas se batanan por la aplicación de la humedad, calor y fricción. Ese es un proceso leve de enfieltrado. No sé si ustedes, por ejemplo, han comprado ciertas telas y a estas telas, por ejemplo, en algunos algodón franela, han notado que la tela se le aparece como unas bolitas con el uso. Han notado en algunas telas, por ejemplo, también, ¿cómo se llama esta tela? Que es parecida a la algodón franela. ¿Cómo se llama? Mis buenas noches. Buenas noches, Mel. Ya, entonces cuando no pasa de repente un proceso que debe pasar, que se saltea o se salta, entonces las telas ya van quedando con otro tipo de acabado. Entonces, el resultado final, cuando ya se convierte en prenda, ¿no? A veces decimos, no, ese algodón franela es malo porque se hace bolas. No, ese algodón se baja su color, ¿ya? Ese es otro, ahorita vamos a ver esa parte. Entonces, hay algunas telas, tanto de algodón, que es de origen vegetal, y la lana, que es de origen animal, ya que tiene que pasar ciertos procesos para que la tela llegue a un estado óptimo para convertirse en prenda y para que también sea una prenda de calidad, porque la tela viene a ser la materia prima, ¿no? Que se va a convertir en una prenda, ¿ya? Tenemos el fijado. Es un proceso de acabado de la lana que se utiliza para estabilizar la tela de lana. La tela se mete en agua caliente, después en agua fría y después se hace pasar entre rodillos. Esta es la lana lavada.
que posibilita la confección de prendas que van a soportar lavados domésticos. ¿Ya? Entonces, tiene que pasar por este proceso para que después, cuando ya se aprenda, entonces resista a lo que nosotros pues vamos a lavarlo en una lavadora, ¿no? O de repente con agua caliente, etcétera. ¿Ya? Les pregunto una cosa, por ejemplo, las telas jean son las únicas prendas, bueno, a la mayoría, que el acabado final de la prenda se confecciona y después, ¿qué se hace? Recibe recién la tela los acabados finales, por ejemplo, puede ser el teñido, puede ser el Manda a lavar. rasgado. ¿Cómo? Se ¿Cómo manda a dice? lavar, Miss. Claro, recién recibe el lavado, recién sí el Focalizado. rasgado, el focalizado, etcétera, ¿no? En cambio, las otras tipos de telas que se utilizan para otros tipos de prenda, primero reciben los acabados textiles y después recién se convierten en prendas. Pero a diferencia de esos acabados textiles, las prendas jean o denim, primero se confecciona, o sea, la tela es cruda, solamente ha pasado el proceso de desengomado y retirado de impureza, y después recién recibe lo que es el teñido, el rasgado, el focalizado, etc. ¿Ya? Entonces, miren ahí que tenemos la gran diferencia, porque algunos, siempre me ha pasado que algunos me dicen, yo quiero que me salga así el jean, como me venden, ¿no? Que tiene por partes como blanquito, en la parte de la basta también, supongamos que la basta me quedó larga y yo le quiero cortar y le voy a subir la basta, no me va a quedar igual como yo lo compré. ¿Por qué? Porque ahí primero lo que han hecho es tener la prenda cruda, ¿no? Y después recién pasar el proceso de teñido. Entonces el proceso de teñido deja ciertas características en una prenda, ¿ya? Es de ahí también que existe, por ejemplo, el levantado de la basta, sastre de los jeans, para que simule ya ese tipo de acabado que le deja el lavado a una prenda denim, ¿ya? Entonces, dice acá, por ejemplo, el fijado, ya habíamos visto. El descitado produce un acabado liso, sin arrugas y un tanto suave en las telas de lana, peinadas y cardadas, y en mezcla de lanas y fibras artificiales. Este proceso es comparable con la plancha a vapor. A veces a ustedes les ha pasado que han ido, por ejemplo, a comprar algo jersey, ¿no? Puede ser jersey, puede ser gamuza, ¿ya? Y ustedes le han dicho jersey peinado, está a un precio, digamos, 35 soles. Después buscas por otro lugar y encuentras jersey, 30 soles, 30 soles, está bien. Entonces ahí lo compro, pero ustedes no se dan cuenta, de repente el otro jersey era solamente cardado, ¿ya? Para que sea peinado pasa, así como su nombre dice, por unas máquinas que simulan a tener unos peines grandes, ya, a la tela, que hacen que emparejen, ya, es como si lo peinaran y quede parejito toda la tela, ya. En cambio, el cardado, no, el cardado solamente pasa una vez, pero el peinado pasa 3 veces, ya. Entonces lo deja a un tacto más suave, más dócil, ya la tela. Entonces, también, por ejemplo, si una tela peinada, tú ya lo vas a confeccionar un polo, por ejemplo, un jersey, entonces va a reducir menos que una tela cardada, ¿ya? Va a reducir menos. El porcentaje de una tela peinada en reducción es más o menos 0.5 y de una tela cardada 0.7 a 1 centímetro,
¿ya? Seguimos. El maseado. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicas? Chicas, chicos. ¿Alguna pregunta? No, Miss. Ya, a ver. Miss, una consulta. En el caso de la tela de los jeans, ¿siempre se encogen o en algún momento hay telas de esa calidad que se estiran? No, todas las telas de denim, ya, todas las telas de denim se encogen porque no, la tela no ha pasado todavía por ningún proceso, ninguno de estos acabados textiles. Entonces ahí es donde la tela va a reducir. Por eso que cuando tú haces las prendas de jean, y Mel nos puede dar un poquito más de ejemplo de esas prendas. Por ejemplo, sucede de que uno hace la prenda, realiza la prenda, pero realiza la prenda grande. Entonces uno dice, ay, esta prenda le va a quedar grande la talla, por ejemplo, 28, ¿no? Entonces, cuando ya lo tiñen, pasa por el proceso de desengomado, ¿no? Y todo lo demás, y ya la prenda va a quedar en un estado normal. Pero no todas las Miss, telas, dime, Mel. siempre es una talla, reduce. Ya, pero mayormente, pero hay telas, por ejemplo, por eso que se hace un estudio antes, ya con un pedazo de... Ya es una muestra y se manda a lavar. Exacto, se hace una muestra de la tela, porque hay algunas telas que reducen talla y media, va a depender, ya, va a depender, por eso se hace siempre, siempre en jeans se tiene que hacer sí o sí una muestra, porque en jean a veces las telas se comportan. Imagínense si ustedes eh, le hacen con una talla más de la prenda en jean, y de repente esta disminuye talla y cuarto o talla y media, ¿ya? Entonces, esos milímetros ya no va a afectar en su cuadro de tallaje. Entonces, por eso es importante realizar en lo que es jeans, realizar una muestra y una contramuestra. ¿Ya? Seguimos. Miss, Dime, Mel, te escucho. y no solo es por la talla, ¿Qué más? A o ver, sea, también, cuéntanos. también es por la temperatura a la que se debe lavar esta tela, porque Ujú, las telas tienen, o sea, en la lavandería generalmente trabajan con códigos. Entonces, ujú. hacen una muestra, por ejemplo, en la muestra ven a qué temperatura tienen que lavar la prenda, o sea, a 80 grados. Normalmente lo lavan a 80, ¿no? Pero hay otros que lo lavan a 90. Y todo eso se ve, pues, porque también lo pueden quemar si no, o sea, si no hay una muestra, llevan toda la producción y pueden quemar la prenda y pierden. Claro. Lo que dice Mel también es muy importante porque mientras que el denim, hay un denim que tiene un porcentaje de sintético y hay un porcentaje que tiene de algodón. Entonces, mientras más porcentaje tenga de sintético el denim, no va a soportar altas temperaturas. Como dice Mel, se va a quemar. O sea, no todas las telas denim se comportan de la misma manera. Por eso es importante hacer una muestra para poder así toda una producción no se pueda ver comprometida. Porque imagínense si no hicieran una muestra con una prenda, entonces, como dice Mel, toda la producción, porque cuando tú vas a meter al lavado, no vas a meter uno por uno, metes en cantidad. Entonces, todas esas prendas se malograrían, ¿ya? Otro proceso se llama el calandrado, ¿ya? Este es un acabado mecánico que se realiza en conjunto de rodillos a través de los cuales pasa la tela. Hay varios tipos de calandrado. Simple, el calandrado por fricción, el torculado, el calandrado de Maure y el gofrado, perdón. Entonces, miren, este es un proceso que pasa la tela por medio de rodillos, ¿ya?
Entonces, de acuerdo para qué va a ir la tela, de repente va a ser para un vestido, no para una tela un poquito más sport, es que le van a hacer el tipo de calandrado, ya le va a dejar una textura a la tela. El rameado es otra de las operaciones finales, consiste en enderezar y a la vez secar las telas. Si la tela se introduce torcida en la rama, al secarse quedará desviada de hilo. ¿Ya? Entonces, el rameado lo que va a hacer es emparejar, ¿ya? Secado de bolsas. Las toallas y las telas elásticas, como los tejidos de puntos, no se secan con una rama, sino con una secadora de zigzag, donde se hace sin tensión. Porque imagínense que ustedes, lo que son los tejidos de punto y las telas elasticadas, ustedes le dan una tensión, lo que van a hacer es estirar la tela, pero al secarse se va otra vez va a cambiar su tamaño. Entonces lo que hacen es hacerlo en una secadora de zigzag. ¿Ya? Y también tenemos lo que es la inspección. Las telas se revisan haciéndolas pasar sobre una revisadora con buena iluminación. Se cortan los hilos rotos y se marcan los defectos de manera que puedan hacerse ajustes al vender la tela. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicas, chicos? Chicas, chicos, ¿ninguna? ¿Eso está claro? No, recién lo voy a subir Melcito. Ahora Ya me hice, como llegó tarde. Sí, has llegado súper tarde. Mentira. Miss, aquello que nos está explicando son acabados, son procesos. Estoy escribiendo y quiero ponerle un título allí. Ya, ¿Cómo que lo se pongo? hacen a la tela, no a la prenda, sino a la tela. Acabados, ¿no? Proceso de textilería sería. Proceso. Exacto, el título, como les dije, son ¿qué? Acabados, ¿qué? Textiles. Ya, Miss. ¿Ya? Acabados textiles. Para los que han llegado un poquitín tarde. Ahora, si vemos el acabado, por ejemplo, el calandrado, el rameado, el secado y todo esto lo que les acabo de mencionar, el cepillado, el batanado, ¿no? Vemos que estos tipos de acabado que se hacen en la tela, yo tendría que tocarlos, ¿no? Y en algunos casos de repente no lo distinguiría que tiene la tela. Pero hay otros acabados, ¿ya? Que son los acabados estéticos, que estos acabados sí lo puedo ver a simple vista, ¿ya? Los géneros textiles pueden recibir acabados que modifican su apariencia y el tacto, ¿ya? Esto a veces nosotros de estas prendas, de estos tipos de acabados que hemos visto, a veces ni lo sabemos. Solamente a veces cuando vamos a comprar la tela, decimos, deme por ejemplo, un drill. El drill, por ejemplo, hay un drill engomado y hay un drill desengomado. El engomado viene durito, ¿ya? O sea que yo lo tengo que tocar para darme cuenta que está engomado, ¿ya? Entonces, a veces algunos de estos acabados que yo acabo de leerles y explicarles, a veces ni nos enteramos que tiene la tela, pero hay otros acabados que ahorita lo vamos a ver, que sí son acabados estéticos, que van a embellecer la tela, que le van a dar un brillo, etcétera, de repente alguna característica en especial, ¿ya? Entonces dice, los géneros textiles pueden recibir acabados que modifican su apariencia y el tacto. Estos acabados pueden dar origen a una tela nueva o especial, como por ejemplo la imitación de piel o cuero que se logra con la aplicación de una película de vinil u otro producto sobre un tejido base, modificando su apariencia. El estampado, ¿ya? Es otra técnica que cambia la apariencia de las telas. Existen una variedad de acabados y estos pueden ser. Estamos hablando de un estampado, pero en tela, no en producto final, ¿ah?
¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, los engomados y recubrimientos. Por ejemplo, lo que les decía, el engomado, el almidonado, esta técnica de mayor rigidez, da mayor rigidez al tejido. La aplicación del almidón a la confección industrial es similar a la doméstica, excepto que en la industrial se hace una mezcla de almidón con ceras y aceites que actúan como suavizantes, ¿ya? Tenemos ahí los almidonados. Después tenemos los acabados superficiales de látex, ¿ya? Que le dan una apariencia así como que de una como 3D, ¿no? No es plano. Dice, los acabados superficiales de látex, resinas, uretano, se emplean para aumentar la resistencia de las telas a la abrasión, darles lustre y proporcionarles resistencia al agua, que sean impermeables, ¿no es cierto? También se puede aplicar este acabado para dar otra apariencia totalmente nueva, como por ejemplo la imitación de piel o cuero. Por ejemplo, una de las telas, ¿no? Puede ser látex. Ayer, ¿quién me preguntó? Justo Erika, fuimos a comprar a la tienda y pasamos por el centro comercial y me dice, Miss, ¿qué tipo de tela es esa? Justo me preguntaba. Yo le digo, es látex, ¿no? Y hay látex también que le dan ciertas texturas. Acá como vemos, miren, como si fuera simulación a piel, ¿no? O de repente le dan otra apariencia a la tela. ¿Ya? Después tenemos lo que nosotros conocemos con el perchado. Esta palabra sí lo han escuchado, ¿cierto? Esta palabrita sí, cuando dicen por ejemplo, algodón perchado. Sí. ¿Han escuchado ustedes esa palabrita? Sí, ¿no es cierto? Sí. Ya. Sí. Este es un acabado que se le da, que se aplica a ciertos tejidos para lograr la apariencia de felpa o pelo. Por eso cuando dicen algodón franela perchado, entonces la parte de atrás por el revés tiene así como a ver, ¿cómo les explico? Como algodoncito, como pelitos, ¿no? En cambio, cuando te dicen sin perchar, no tiene ese tipo de acabado, ¿ya? Entonces dice, o pelo, dando una sensación de calidez, suavidad y cambiando además su aspecto estético. El mayor inconveniente del perchado es la formación del peeling. ¿Y qué era el peeling? ¿Se recuerdan que me estaba diciendo Patty? La limpieza que se hace, por ejemplo, digo, voy a hacerme un peeling en mi rostro. ¿Qué quiere decir? Que me voy a hacer una limpieza, ¿no? De todo mi rostro, sacar las impurezas, ¿no? Entonces, por eso dice que ahí la formación de un peeling, ¿no? Las telas perchadas pueden construirse con algodón de fibra corta. Con frecuencia se hacen de rayón, de lana o fibras acrílicas, ¿ya? Entonces ahí tenemos el perchado. Después también hemos visto en otras telas el calandrado, ¿ya? Miren, ahí algunas telas, el calandrado le da, miren, se utiliza para dar alto brillo. A ver, díganme telas que tengan alto brillo. A ver, denme ejemplo de telas comerciales que tengan alto brillo. El raso, satín. Muy bien, Sí. el raso, el satín, ¿qué más? El Versace. Muy bien. La tafeta, ¿no? Ya, miren, hay varios telas comerciales que podemos ver y podemos, un ejemplo del calandrado. Se utiliza para dar alto brillo a las superficies de la tela. Si primero la tela se impregna con almidón y ceras, el acabado es solo temporal. Pero si se emplean resinas del brillo, será durable. La popelina satinada
y el chintz tienen un aspecto brillante que se logra con este acabado. Entonces, las telas que tienen alto brillo, todas esas han pasado por el calandrado, ¿ya? Y hay algunas que de repente al lavado pierden esa brillantez. Quiere decir que primero ha pasado, ¿no? Ha impregnado con almidón y ceras, ¿no? Y después han hecho el calandrado, ¿ya? Entonces, por eso dice que al hacer esto tiene un acabado temporal. Pero si emplean resina, el brillo será durable, ¿no? No va a perder ese brillo. Tenemos el calandrado Moure. Se aplica para producir un diseño tornasolado o semejante a una marca de agua sobre tejidos acordonados en seda o lana. Con las fibras termoplásticas se pueden conseguir estos diseños que resulten permanentes, ¿no? Esto lo vemos también en bastantes telas, ¿no? Que tienen este aspecto así como que de una marca de agua, ¿no? Que ligeramente se ve, a veces no se ve, y lo miras, lo observas bien la tela y no tiene ese aspecto. ¿Ya? Eso también es un calandrado, pero Moure, ¿ya? Tenemos el calandrado gofrado, ¿ya? La calandría de gofrado consta de 2 rodillos, miren, uno de los cuales está grabado y hueco, calentado por el interior, que al presionar sobre los tejidos deja una huella como patrones de diseño que le dan un particular apariencia. El tejido crocle es un ejemplo de este acabado. Con las sintéticas, fibras sensibles al calor, se ha conseguido un gofrado durable y lavable. Ya miren así, más o menos ahí como ven en el dibujo, ¿no? Se da el aspecto de algunas telas, ¿ya? El apergaminado. En las telas de algodón, los efectos translúcidos se producen mediante un tratamiento con ácido sulfúrico concentrado llamado orgendil. Como el ácido ataca el algodón y el proceso debe controlarse muy cuidadosamente cada 5 o 6 segundos, con este acabado es posible lograr los efectos de un apergaminado total, ¿ya? O un apergaminado parcial y efecto Plissen. Miren ahí, hay algunas telas, especialmente las de fiestas, tenemos este aspecto, ¿no? Que se le da a la tela, ¿ya? El devorado. Los efectos devorados se obtienen estampando ciertos productos químicos sobre una tela constituida con fibras de diferentes grupos, rayón, seda, entre otras, ¿ya? Una de las fibras se destruye dejando áreas más delgadas en el tejido. Mediante la técnica del devorado se pueden crear diseños en tejidos como el terciopelo, el satén devore o el georgette devore. Miren, ahí tenemos uno de los ejemplos, ¿no? De las telas que cómo saca el devorado. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicas? Está interesante, Miss. O sea, este tema es muy importante porque de acuerdo a lo que ustedes sepan como preámbulo a la parte de la confección, también le van a dar un tratado igual, y cuando ustedes también vayan a comprar su tela, entonces ustedes van a ver algunos, con las imágenes un poquito se van a dar cuenta que es similar, por ejemplo, el perchado, el engomado, ¿no? Porque hay que tener bastante, saber más o menos a lo que se refiere para darle tratamiento a esas telas y después convertirlos en prendas, ¿no es cierto? También, ¿ya? Las telas pasan por un proceso de teñido, ya no pasan por algunos de repente
por uno de los procesos más el proceso de los teñidos, ¿ya? Los textiles pueden teñirse, estoy hablando del teñido en tela, no se confundan el teñido en prenda. Por ejemplo, lo que son los jeans, como les vuelvo a repetir, el teñido se hace en prenda, no se hace en tela, ¿ya? Los textiles pueden teñirse de distintas formas. Las telas pueden colorearse una vez tejidas, tinte en la pieza. Pueden teñirse las fibras sueltas en una cuba, tinte en bruto, y por último pueden teñirse el hilo o filamento antes de convertirse en tela, o sea, pueden tejerse en la materia, ¿no? En fibras, o pueden teñirse en hilo, cuando ya se convirtió en hilo. La fibra, ¿cómo se convierte en hilo? ¿Alguien sabe la fibra cómo se convierte en hilo? Hablamos de telas, ¿ah? Que también se asemeja al hilo que nosotros conocemos, hilo para coser, pues. Pero primero son fibras. ¿Y cómo se hace para que las fibras se conviertan en hilo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Ninguna? ¿Ninguno? ¿No, chicas? Yo he visto cómo se hace el hilo, la lana, pero no sé los demás. Ya pues parecido. ¿Qué le hacen a la lana? A ver. Primero lo lavan, normalmente lo tiñen y de ahí Ya. de una pelota así lleno de pelitos van adelgazando hasta que sale un hilito. Ya. ¿Y cómo lo El dedo adelgazan? ¿Y cómo lo con el adelgazan? dedo lo van. He visto que lo hacen con los dedos, un poco de... Ya, pero ¿qué hacen? ¿Le dan qué? Le dan vuelta, Ya, ¿y así, qué es esa vuelta? Es torsión. Ah, ya, torsión. No sabía. Ajá. La fibra, ya, por ejemplo, hablamos de la lana, ¿ya? Entonces, la lana, ¿qué lo hacen al pobre carnerito? Al carnerito, ¿qué lo hacen? ¿Lo van a qué? Le Lo quitan su trasquilan. ropa, Trasquilar. Lo trasquilan, muy bien, por eso que a veces nosotros decimos, ahora te van a trasquilar, le decimos, ¿no? Cuando le van a cortar el cabello. Trasquilar, lo trasquilan a la oveja, ¿no? Lo trasquilan, después, como dice Patti, lo lavan, le sacan las impurezas, ¿no? Y ahí, como dice acá, el teñido se puede realizar en la fibra. De una vez que ya lo lavaste, todas las fibras y lo mandan al teñido. Otro proceso es las fibras, lo lavan y después agarran, no sé si ustedes han visto antes en un uso, le dicen uso así tipo como un conito, donde las personas, ¿no? Lo van dando torsión, lo van jalando, le van dando torsión y lo convierten en hilo, ¿no? Claro que de forma artesanal el hilo no sale parejo, pues, ¿no? Un poquito más gordito que otro, pero más o menos al tacto lo van dando su torsión y se convierte en hilo, ¿no? Entonces a ese hilo también después de haberlo convertido en hilo puede pasar el teñido ahí. Pero vamos a suponer que no quiero teñirlo ni en fibra, no lo quiero teñir, ni en hilo. Entonces, el hilo, ¿de ahí qué se convierte? Fibra, primero es fibra, después es hilo, después ¿en qué se convierte? Tejido y luego prenda. Muy bien, en tejido. Entonces, cuando nosotros decimos la palabra tejido, quiere decir, ¿no? Se nos viene a la mente tejer, ¿no? Por ejemplo, tejer en palitos, ¿no? Pero las telas todos son tejidos. Por eso que nosotros decimos tejido plano y decimos tejido de punto, ¿no es cierto? Entonces, ahí también puede pasar crudo en fibra, crudo en hilo, y recién cuando ya está tejido, recién ahí lo puedo teñir. Entonces, esto habla de eso, ¿no? Que lo puedo teñir en fibra, lo puedo teñir en hilo, o lo puedo teñir ¿en qué? En tela, ¿no? En tejido, ¿ya? Y en casos excepcionales como es el denim, pues el teñido se hace ya en prenda, ¿ya? Pero acá estamos hablando sobre
lo que es los acabados textiles, pero que se hacen en la tela antes de convertirse en prenda, ¿ya? Entonces, miren, acá tenemos una máquina tinturadora que ahí son así como cilindros grandes, ¿no? Que ahí le van poniendo. Por eso que a veces, por ejemplo, cuando tú tiñes, ya por ejemplo tienes una producción, digamos, de 100 polos, por ejemplo, tú vas y compras, ¿no? Calculas tus materiales y compras tu tela para tus Miss, 100 polos. Dime, Mel. Mel, te escucho. mi internet anda muy mal, me voy a desconectar ya. Se corta cada rato, me bota y escucho así como robot nada más. Ya, ok, está bien. Pues Ya, veo el video ya. ya, ok. Entonces, por ejemplo, cuando tú compras tus materiales, ¿no? Tu tela para la confección de una determinada prenda, y vamos a suponer que calculas tus materiales y tus materiales, vamos a suponer que la tela que compraste te faltó, a veces tú regresas al mismo sitio y no encuentras el mismo color de la tela. ¿Les ha pasado eso? Sí, Sí, suele pasar. Sí, Miss. Sí. Suele pasar. Entonces tú llevas tu muestra y a veces la diferencia es mínima, pero sí se nota. En algunos casos, pues, pasa imperceptible a la vista, otros sí se nota con bastante, ¿no? Fineza a la vista, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, cuando hacen el teñido, en el teñido le van poniendo un código, o sea, un código de mezcla, por ejemplo, para formar el color verde, por ejemplo, ¿qué colores utilizan? El amarillo y el rojo, ¿no es cierto? Entonces dicen, por ejemplo, para hacer un verde, digamos, pasto, hecho de porcentaje amarillo, digamos un 45%. Y para el rojo le he hecho 55%. Y le pongo, digamos, 50% y un 5% de blanco, ¿no? O un 2% de negro para que se vea, tenga un tipo de acabado final en la prenda. Entonces le van haciendo como un código y va saliendo con código, ¿no? Y a veces cuando tú vas, los mismos que te venden la tela dicen ya no hay del mismo código, porque ya no han hecho del mismo código. Entonces, y ellos no van a hacer un rollito, ellos hacen pues por 20, por 30, por 50, por 100 rollos y ya lo distribuyen y a veces ya no vuelven a hacer la misma combinación porque tienen que volver a hacer para 100 rollos más, entonces es más difícil, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, que las máquinas se hacen en grandes cantidades, ¿ya? A veces lo hacen a pedido de ciertas fábricas, ¿no? Que ya mandan con con una apariencia que quieren el color determinado que quieren su producto y ya mandan su mezcla, ¿no? Lo que tienen que realizar. Y así lo hacen en máquinas grandes, ¿ya? Y también tenemos el estampado. El estampado también se hace sobre la tela, ¿ya? Es la más importante y versátil de las técnicas usadas para agregar diseño, color y distinción a las telas. Puede considerarse como una técnica que combina arte y ingeniería y tecnología de teñido para producir imágenes. En el mercado existen gran cantidad, variedad de telas con estampados atractivos para cualquier consumidor, ¿ya? Entonces miren ahí el estampado que se le da en la tela, ¿no? También, miren, ahí en el estampado nos vamos a detener un ratito y vamos a ver cómo se ha originado el estampado a raíz del tiempo, ¿ya? Porque de acuerdo a eso también se va a venir cómo ahorita se estampa. El origen del estampado textil es difícil de determinar. Sin embargo, algunas de las primeras civilizaciones desarrollan varias técnicas artesanales
para estampar color y diseño en las prendas. Algunos de estos métodos son, ¿ustedes han escuchado del batik? La técnica de teñido del batik, No, Miss. No recuerdo, Miss. ¿no? Ahorita lo vamos a ver más abajo, van a verlo, ¿ya? Esta es una técnica para desarrollar patrones de teñido similar al estampado textil. Se caracteriza por la apariencia de líneas fracturadas debido al craqueado de la cera durante el proceso de teñido. La palabra batik se deriva del técnico janabés al-batik, que significa retocar, escribir o dibujar. ¿Ya? Después ya de esto viene un terremoto ocurrió en 1783 cuando James Bell, un escocés, inventó un rodillo grabado para estampar, ¿ya? El desarrollo del estampado en pantalla, lo que ahorita nosotros le llamamos serigrafía, ¿no? Empezó en Japón a mitades del siglo XVII. Un desarrollo temprano involucró el uso de extensiles con diseños sostenidos con hilos de seda muy finos o inclusive cabellos humanos. Los diseños yacían en las telas y el color se aplicaba solamente en las áreas que no tenían marco de madera. Los métodos modernos para estampar son el guacugrabado, ahorita vamos a ver, la impresión de relieve y el estampado de retícula o de pantalla, ¿ya? Esto que nosotros así hacemos un marco, ¿no? Algunas de repente han visto, esto se llama rasqueta o racleta, ¿ya? Entonces se graba en la malla, las mallas para grabado también hay de diferentes texturas, hay 90, 80, 60, que quiere decir son hilos, ¿ya? De repente para estampados más finos, para estampados en telas de algodón, en estampados en telas sintéticas, ¿ya? Entonces eso hay que verlo y vamos a verlo en la parte de acá. Este es el estampado hueco grabado, ¿ya? El hueco grabado es un método de estampado que se aplica mediante rodillos. En este proceso el dibujo se graba en rodillos de cobre, un rodillo de cada color y se llenan las se llenan las depresiones de los rodillos en pasta de estampado, ¿ya? A continuación se pasa la tela por los rodillos. Estos son los rodillos y por acá va a pasar la tela blanca y después ya va a pasar, cuando pasa por los rodillos le va dando, los rodillos tienen como huequitos que le van dando ese tipo de estampado a la tela, perdón. El estampado con retículas se realiza tratando un dibujo con una retícula plana o cilíndrica que sirve como plantilla, lo cual se coloca sobre el tejido y se aplica el tinte haciendo pasar por las aberturas de la misma. ¿Ya? Son como unos huequitos, por eso se le llama el hueco grabado. Todo se hace sobre tela, chicas, ¿ya? Después tenemos, para determinar los métodos modernos, ahorita cómo se estampan ya las telas, miren, acá tenemos un dibujo, ¿ya? Para determinar los métodos modernos de estampado, para adecuarnos para cada textil hay que tener claridad en las propiedades del tejido. Eso es muy importante, que tener las propiedades, por ejemplo, si es algodón, si es lana, etcétera, para poder, o qué proceso ha pasado de engomado, o si ha pasado el proceso, qué proceso para poderle dar un determinado y acabado en el estampado, ¿ya? O su construcción, así como también las características del estampado que se pretende lograr, ¿no? Tenemos acá también aspectos a considerar en la selección de métodos de estampado. Primero tenemos que tener en cuenta las fibras, ¿ya? Los tintes son específicos para los diferentes tipos de tela. Por eso los tintes que se eligen en base a las fibras que componen la tela, cada fibra tiene propiedades de absorción que determinan el tipo químico adecuado para su estampación,
Ya eso hay que tener bastante cuidado, qué tipo de fibras tengo. También los hilos que construyen los tejidos tienen influencia en el estampado, debido a que el color estampado puede variar según la vellosidad, torsión y lustre de los hilos. Si los hilos están muy torcidos, pueden impedir que la pasta penetre profundamente en el bucle y resulte con una pobre fijación del color. Adicionalmente, los hilos finos o medianos son generalmente más fáciles de estampar que los hilos gruesos o con efecto. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado en las fibras y en los hilos. Acuérdense, para que las fibras se conviertan en hilos es que le damos torsión. Entonces a los hilos más torcidos no le va a llegar mucho el estampado, por lo que de repente va a tener un estampado que no dure mucho, ¿no? No muy profundo. En la construcción de la tela, las propiedades estructurales del tejido impactan la tela estampada terminada, así como el mismo proceso de estampado. Por ejemplo, telas de tejido de calada son normalmente más fáciles de estampar que los tejidos de punto. Esto se debe a que las telas de tejido de calada son más estables dimensionalmente que los tejidos de punto. Cualquier tela con superficie de textura presentará más problemas para estamparse comparada con la tela de superficie plana. Adicionalmente, las telas con construcciones delgadas o transparentes pueden presentar problemas de estampado comparadas con tela de construcción más gruesa con el mismo contenido de fibra. ¿Ya? Y acá tenemos, ¿no? Estampado de pantalla con cama plana. ¿Ya? Ahorita lo que se estampa es con cama plana y con rodillos, que ahorita lo vamos a ver. El primero de los métodos modernos de impresión es el estampado de pantalla de cama plana. En la industria textil, este proceso es una versión automática del viejo estampado de pantalla de seda operado manualmente, conocido como serigrafía, para prendas como camisetas, camisas, sudaderas, gorras. El proceso operado a mano es usado frecuentemente. Una pantalla separada debe ser construida o grabada para cada color en el diseño de estampados. Si el diseño tiene 4 colores, entonces 4 pantallas deben ser grabadas. El proceso de pantalla de cama plana es semidiscontinuo. Operación empezar, parar. De un punto de vista productivo, el proceso es lento. El método tiene limitantes de diseño. El tamaño del diseño repetitivo está limitado a las dimensiones del ancho y el largo de la pantalla plana. Tampoco se pueden hacer patrones continuos con este método, como rayas. Sin embargo, este método ofrece numerosas ventajas. Se puede construir máquinas muy anchas para acomodar las telas como sábanas, colchas, alfombras o tapicería. Esta técnica también puede permitir múltiples pasos o golpes del alimentador de pintura para que se puedan aplicar grandes cantidades de pasta para penetrar una pila de telas como sábanas o toallas. Aproximadamente el 15 o al 18 de la producción mundial de tejido estampado está hecho con máquinas de pantalla de cama plana actualmente. ¿Cómo funciona? Miren, acá tenemos el soporte donde está la tela cruda, o sea, que no está, que yo quiero estampar, va a pasar por unas bandejas acumuladoras. Acá está la mesa de estampado, ¿ya? Después pasa al horno de secado, acá se estampa, ¿ya? Y después pasa por un horno de curado y después otra vez vuelve a un soporte de enrollador cuando ya está estampado. Pero ¿qué limita esto? Justo nos hablaba
de que no se puedan estampar de repente ciertos diseños porque la mesa de estampado no es muy ancha, ¿ya? Entonces, esto tenemos que tenerlo en consideración. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo en consideración. Por eso que dice que del 15 al 18 de la producción de todo es, de la producción mundial de telas estampadas es hecha a cama plana, ¿ya? Después tenemos el otro que es a cama o pantalla rotatoria. Debido a los procesos semicontinuos, la baja productividad y los patrones no continuos del estampado de la pantalla cama plana, los inventores de maquinaria desarrollaron el estampado de plana rotatoria. En concepto, la idea es tomar una pantalla plana y simplemente darle forma dentro de un rodillo, sellando los extremos de ambas pantallas planas juntas. La simple modificación convierte al proceso semicontinuo en un continuo. Con este proceso de estampado se obtiene mayor velocidad de producción, dependiendo de la complejidad del diseño y la construcción del tejido. Inicialmente, patrones no continuos como rayas no podría estamparse con este método debido a las costuras de las pantallas rotativas. Sin embargo, en el desarrollo de pantallas sin costura, estos patrones continuos se hicieron posibles. Miren cómo trabaja. Acá tenemos el tejido. El tejido va a pasar acá, todo esto es el tejido, lo que está en negro. Y estos rodillos, al pasar por este rodillo le va dando uno, acá también le va dando el otro. Y acá también va dándole otro y otro, entonces llega a un estampado que yo quiero, pues, ¿no? De repente de varios colores, de varias formas, ¿ya? Entonces tenemos lo que ahorita, por ejemplo, los dos grandes formas de estampar las telas tenemos de la en pantalla rotatoria y la de cama plana, son las más comerciales, ¿ya? Y lo que hablamos de técnicas especiales nos referimos ya al estampado por resistencia o reserva. Además de las técnicas de estampado normal, hay técnicas especiales disponibles al impresor para producir efectos únicos en la tela. El primero de esto es la resistencia al estampado. En este método primero se estampa el tejido en un diseño con químico que resiste al tinte, entonces se tiñe el tejido. La resistencia dejará la tela blanca o de otro color en las áreas de impresión. Una de las ventajas de este método es que puede usar tintes con muy alta pérdida de color. Para algodón se pueden hacer el estampado de resistencia con colorantes reactivos, a la cuba y al ñaflón. Este método es muy similar al antiguo batik. Vuelve acá la palabrita batik. Y acá lo vamos a ver. ¿Qué viene a ser el batik? Técnica de teñido que reserva utilizada para colorear tejidos aplicando capas de seda sobre regiones que no se desean teñir, fijándose el color en aquellas zonas no reservadas. La cera, al resquebrajarse una vez endurecidas, produce un efecto posterior al teñido, apareciendo líneas quebradas o craqueladas. Eso construye el sello diferenciador de la técnica del teñido. Mira, le da partes planas como chispeadas, ¿no? Le da un acabado casi único a la tela que no se van a volver a repetir. ¿Ya? Después tenemos el estampado por descarga. Este método de tela es teñida por el color base requerido. El color base sería blanco. Segundo, la tela es estampada con un químico que destruye el tinte selectivamente. Esto deja diseños de descarga blancos en el color base. En caso del estampado
por descarga, se debe tener cuidado con los tintes elegidos, que pueden destruir sin medios extraordinarios y sin dañar los textiles. El estampado por descarga se hace rutinariamente en telas de algodón, ¿ya? Y por penúltimo tenemos el flock, ¿ya? Que es como un 3D más o menos. Acabado estético conocido como estampado flock. Aquí un adhesivo es aplicado en un patrón de diseño sobre el tejido. Luego se esparce con una fibra cortada conocida como flock. Una vez que la fibra se fija en la resina, esta es curada para fijarse, adherirse a la tela. Esta técnica produce efectos aterciopelados o gamuzados en tercera dimensión en un diseño específico en la tela, ¿ya? Tercera dimensión le dice porque tienen como un relieve, ¿ya? No es plano. Y por último tenemos, ¿han escuchado eso? El teñido atado. Esto sí han escuchado. Chicos, ¿están ahí? Sí he visto, Miss. Yo sí he visto. Esto se hace, o sea, con nudos, ya sea en tela o sea en prenda también se realiza. Por ejemplo, acá tenemos un polo que se va haciendo nudos, o ligas también se le pone con ligas, se hace una mezcla. Por un lado le echas el color azul, por otro lado le echas el amarillo y por otro lado le echas el verde. Acá tiene 3 colores, azul, verde y amarillo. Entonces le vas haciendo nudos. Por ejemplo, de acá ha salido del pecho, de ahí la has ido anudando, anudando, pero la diferencia de este teñido, lo que hace es de que no vuelvas a tener uno igual. Puedes tener un teñido parecido, pero no puedes tener un teñido igual. Porque al hacer los nudos no hay como una fórmula que te pueda sacar otra tela repetitiva, ¿no? Entonces, esto se puede hacer en tela o también se puede hacer en prenda, ¿ya? Técnica de estampador por reserva: la pieza a teñir se ata o se amarra y se sumerge en el tinte. Al secarse queda como un patrón de diseño dejados con las cuerdas. Al repetirse esta operación, variado el atado y el color del tinte, queda como resultado un interesante patrón a manera de estampado, ¿ya? Esto a veces nosotros en confecciones a veces lo hacemos para darle pero ya lo hacemos en prenda, no lo hacemos en tela, sino lo hacemos en prenda, para darle una determinada, ¿cómo le podemos decir? Un adicional a nuestra prenda, ¿no? Para que resalte, ¿ya? Pero esto lo hacemos más en prenda, no casi en tela, ¿ya? Pero esto también se hace en tela, el estampado tira. ¿Alguna pregunta, chicas, hasta acá? ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo les ha parecido? Interesante, Miss. Cómo pueden existir tantos procesos, ¿no? Para la elaboración, el acabado de las telas. Ujú. Sí, todavía hay muchos más, ¿no? Conforme van pasando, ¿no? Los tiempos se van mejorando, va apareciendo nueva maquinaria, ¿no? Que hace más simple, más duradero, otro tipo de acabado, ¿no? Puede ser estéticos, acabados estéticos, que se pueden ver como acabados también como el engomado, como el peinado que se hacen en fibras, ¿no? Y que al tacto, no, pues uno puede verlo, ¿no? Entonces, esta diapositiva lo voy a colgar en el Classroom, ustedes lo pueden volver a repasar, ¿ya? También decirles que también ya está en Classroom los videos, ya de la clase del día sábado. El día sábado hemos hecho el acabado en urbión, ya cómo acondicionar la máquina para el acabado en urbión.
Y el día de ayer hemos hecho acabado de los bolsillos. Justamente una de sus compañeras llevó unas casacas que tenía que realizar y ahí aproveché para explicarles el acabado del bolsillo encajonado o cartera, le dicen también. Dos métodos, ¿ya? Ahí les he puesto los videos de los dos métodos. Uno de los métodos es cuando tienes un poquito más de tela, lo haces de forma más personal, y el otro método es para hacerlo pues en producción, ¿no? Ahorrando tela, ahorrando tiempo, ¿no? Y les he puesto los dos métodos para que ustedes escojan cuál se les hace más rápido o más simple, o lo entienden mejor, ¿no? Entonces ustedes ya pueden mirando, pueden hacer los videos, incluso Sonia aprovechó ahí en hacer sus mostrarios y le pareció uno más factible que el otro. Entonces ahí es cuestión de que ustedes escojan qué método, ¿no? Ahora también de esos bolsillos también hay con cierre, ¿ya? Hay con cierre. Y justo les dije a sus compañeras que llevaran cierre para el día sábado para yo poder enseñarles, ¿no? También las dos técnicas, ¿ya? Les enseño así varias técnicas para que ustedes puedan escoger cuál, ¿no? ¿Cuál se les hace más fácil, ¿no? En algunas dicen, Miss, para mí este es el más fácil, que entiendo mejor, ¿no? Para mí es Entonces ya tienen para elegir, ¿no? Si no les sale con una, entonces con la otra, ¿ya? Entonces eso ha estado avanzando y las chicas también han estado avanzando los acabados de las faldas, han hecho acabados con sesgo, han hecho acabados con crinolina, han hecho acabados con con costura recta, han hecho acabado con remalle, han hecho acabado con urbión, han pegado el cierre invisible, han pegado el cierre invisible pero no cortado hasta abajo, el ruedo, de repente cuando yo hago una cola de pato y no quiero que se vea la costura, ¿no? Entonces va a ver ahí un poco feíto, entonces también cómo hacer, ¿no? Cómo poner el cierre, ¿ya? Entonces ahí están los videos, por favor, fíjense, ya tanto para las que de repente han faltado y como para las que están en provincia, ¿ya? Porque a veces las que han faltado no han visto el video, entonces van y me dicen, Miss, ¿y cómo lo hago? Pero en el video lo he mandado. Y me dicen, ay, Miss, no lo he visto el video, ¿ya? Si se está colgando los videos es para que ustedes lo miren y tengan una guía, ¿ya? Y yo sé que de repente en el video no está todo, siempre va a quedar dudas, pero para eso tenemos el WhatsApp o tenemos en las clases presenciales para que ustedes me puedan consultar, ¿no? Todos sus interrogantes, las dudas, de repente si les puedo hacer un pequeño videíto aclarando, y eso ha sucedido porque a veces las chicas, no sé cómo explicarles, ¿no? A distancia, pero a veces les hago un pequeño videíto y les mando, ya tratando de explicarlo de una u otra manera para que me puedan entender, ¿ya? Entonces, por favor, revisen los videos, ¿sí? Ahora vamos a hacer otro temita. ¿Alguna pregunta antes de pasar, chicas? Miss, buenas noches. Yo le quería Carmencita. hacer una consultita. Dime, hija. Cuando ha habido un problemita, por decir, cuando graban los videitos, en Ya. el momento que usted enfóquelo bien cerca para poderlo ver como, Ya. por decir, la costura, ¿no? Ah, ok. Ya, Miss, Ya. por... Ya, ok. Ahora le voy a hablar a mi camarógrafa. Sí, por Sí, a favor. veces, ya no te preocupes, no te preocupes. A veces sucede, ¿ya? A otra consulta, otra preguntita, alguna interrogante, ninguna. Ya, vamos a pasar entonces a esto.
Salió la... Salió la Miss. diapositiva. Sí, Sí, ya. Sí, lo veo, Miss. Ok. Miren, ya viendo nosotros estudiado o visto o de repente analizado, sabiendo algo de lo que se realiza en las telas, ahora podemos irnos ya al área de acabados, ¿ya? El área de acabados, hablamos de una producción, ya hablamos de una producción, va a tener ciertas características, ¿ya? Vamos a ver. Dice, el área de acabado. En esta área se dan diferentes procesos de acuerdo a los requisitos del cliente. En ellos ponemos en sumo cuidado y son todos importantes porque darán como resultado el producto final. La inspección al 100% de las prendas, el vaporizado, el doblado, el embolsado, el etiquetado, el empaque y el rotulado, entre otras operaciones, quedando el producto final listo para auditar y despachar al cliente. ¿Ya? Esto es lo que se hace en el área de acabado. Por ejemplo, las normas de confección en proceso. Cuando hablamos de normas de confección en proceso, me refiero que va a haber un control en el proceso de la confección, no al final, ya, no al final, en el proceso. Operación clave o crítica en todo tipo de prenda que por tradición se ha hecho en planta. ¿Cómo se ha hecho? Prenda por prenda, que tengo que revisar prenda por prenda, puntadas interiores y exteriores, pespuntes y puntadas de fuerza, número de bastas admisibles, iniciación o preparación de prendas, costuras sueltas, tonos. Yo tengo que ver todo lo que es por fuera y también tengo que ver por dentro, ¿ya? Hay ciertos aspectos, ¿ya? Hay ciertos aspectos que uno hace y siempre les digo, por ejemplo, siempre les recomiendo, antes de iniciar a la confección de una prenda o de una determinada producción que tú quieras hacer, tienes que ver primero qué, por ejemplo, qué tienes que tener en máximo de cuidado. Por ejemplo, si me salió un pespunte o una costura suelta, ¿fue a causa de qué? No tiene tensión los hilos. Claro, Ok. no tiene tensión, algo ha fallado. Por ejemplo, si es en máquina recta, de repente el disco de tensión está muy ajustado o puede ser que haya estado muy suelto, ¿no? O la bobina de repente estaba, ayer por ejemplo, Olguita estaba cosiendo en la máquina, estaba cosiendo en la recta, ¿no? Y ella estaba, primero el hilo no estaba pasando por el disco de tensión, por lo tanto salía suelto la parte de abajo. Entonces ahí yo me di cuenta y le dije, Olguita, arregla. Lo acomodó, pero aún sin embargo seguía saliendo suelto, pero ya ahora la parte de arriba, ya no la parte de abajo. Entonces, su bobina estaba suelta, ¿ya? Entonces teníamos que ajustar un poco la bobina, teníamos que ajustarlo. Entonces ahí, por ejemplo, hay que tener bastante cuidado, porque si ella hubiera empezado así de frente, sin tomar esas consideraciones, entonces hubiera avanzado, digamos, unas 10, supongamos que hubiera estado en producción, hubiera avanzado unas 10 o 15 prendas, y después de esas 10 o 15 prendas, recién se hubiera dado cuenta, entonces ahí ¿qué hubiera ocurrido? Tendría que haber desatado todas las prendas, ¿sí o no?
¿Y eso qué acarreaba? Pérdida de tiempo, Miss. Y ahí pérdida de tiempo, ¿qué es? No deja avanzar por hacer las demás prendas. Al ser pérdida Pérdida de de tiempo, dinero. pérdida de dinero. ¿Se dan cuenta? En cositas así que uno tiene que sí o sí revisar su máquina, ¿no? Habilitar la máquina, ahorita lo vamos a ver ese aspecto, ¿ya? Y entonces uno, al momento que hace el control de calidad en el proceso, tiene que darse cuenta de esto, ¿ya? De las puntadas por prenda. Por eso siempre les digo 10 puntadas por pulgada, 12 puntadas por pulgada, 14 puntadas por pulgada, o también les doy márgenes, les pongo de 10 a 12 puntadas por pulgadas, de 12 a 14 puntadas por pulgadas, etcétera, ¿ya? Entonces, eso. Puntadas interiores y exteriores, ¿no? De repente una está suelta, la otra está bien, pero la otra está suelta. Ver, no solamente por fuera, también tengo que ver por dentro. Puntadas y puntadas de fuerza. ¿Qué quiere decir? Que al momento, por ejemplo, si yo voy a hacer una prenda licrada, estire mi tela igual que mi costura, porque puede ser que mi tela estire y mi costura no va a ceder igual, y lo que va a hacer es que se va a romper. A eso se llama puntadas fuerza. Pespuntes o puntadas fuerza. Número de bastas admisibles también, que todas las bastas estén iguales, parejas, no una más arriba, no unas más abajo. El casado, por ejemplo, en la recubridora, en los empalmes, cuando quiero acabar inicio y final en un solo punto y que estén iguales, ¿no? Eso tengo que verlo, ¿ya? Costuras sueltas también, y los tonos, de repente que el hilo que más le vaya a mi prenda, a veces decimos, ya le pongo ese color, ya no importa, eso no importa, no, tiene que ser lo más semejante a mi prenda o que le vaya, ¿no? Digo que le vaya porque de repente hago una prenda de color negra, como les decía, y yo quiero que los acabados con el hilo resalte, y le pongo un hilo, por ejemplo, color verde neón, ¿no? Entonces le voy a dar ahí un acabado y que quede bien, ¿no? Y después hablamos de los reprocesos. ¿Qué significa un reproceso? Y dice, informes de reproceso causa. ¿A qué se refiere un reproceso? Por ejemplo, cuando estás confeccionando y hay un inspector o alguien que está inspeccionándote lo que estás cosiendo, ¿no? Por ejemplo, yo, ¿no? Entonces tú estás cosiendo en el cepro, yo voy y te digo, no, eso está mal. Entonces lo que tiene que hacer es descoser o acomodar, ¿no? Y eso ya sería un reproceso, y tengo que ver cuál es la causa que ha originado mi reproceso, ya para que no se vuelva a dar. Operaciones secundarias también, aspectos mínimos, prenda por prenda, bastas, costuras sueltas, etcétera. Y operaciones complementarias de presentación, ¿ya? Uno de los aspectos muy importantes que viene a ser esto, factores que afectan la calidad de un producto, tenemos varios aspectos, ¿ya? Evidentemente, esa es una serie de condiciones en la empresa que influyen de forma directa. Si hablamos acá, estamos hablando de una empresa, pero también puede ser en sus talleres, ¿no? O en la confección, en el cepro de lo que ustedes están haciendo, que influye de forma directa sobre la calidad del producto, y que los podemos dividir en 3 grandes grupos, ¿ya? Tenemos factores tecnológicos como son control de las materias primas, control de insumos, control de procesos y control de máquinas, ¿ya? Tenemos esos tipos de control que tenemos que tener muy siempre presente para que nuestra prenda salga de una mejor calidad. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, yo quiero que mi prenda sea de mejor calidad. Por ejemplo, si yo le pregunto a Patty, le digo, Patty, para que tú digas que una prenda sea de mejor calidad, o sea, que tiene calidad esa prenda, ¿a qué te estás refiriendo? Uno podría ser la tela, otro los acabados en la confección.
Ya, muy bien, ¿no? Por ejemplo, Patti me dice, primero puede ser Miss en la tela, ¿no? Que sea una tela buena. Segundo, que sea los acabados de confección, por ejemplo, que las costuras estén parejas, etcétera, que esté tanto por fuera y tanto por dentro, tengan estén de acuerdo a los parámetros establecidos, ¿no? Entonces, no solamente es costuras, ¿ah? Hablamos desde la tela, hablamos también en control de las materias primas, por ejemplo, se habla en materia prima, viene a ser las telas, control de insumos, ya, puede ser los hilos, puede ser las agujas, ¿no es cierto? Que no estoy utilizando una adecuada aguja. También puede ser control de procesos, por ejemplo, que me estoy saltando un proceso, de repente solamente le hago remague y ya no le hago pespunte, etcétera. Y control de las máquinas, de repente, si yo no tengo recubridora, ¿no? Y solamente tengo recta y remalle, y para hacer la basta utilizo recta y remalle, entonces el acabado ahí no me va a dar igual, ¿no? Necesito una recubridora para que el acabado sea óptimo. Entonces no solamente hablamos de la costura en sí, sino hablamos desde las materias primas, los insumos, los procesos y las máquinas. ¿Ok? También hablamos sobre los factores ambientales, como son la iluminación, ¿no? Esto va a acarrear, por ejemplo, si no tienes una adecuada iluminación, va a acarrear, por ejemplo, si tú estás cosiendo prendas oscuras, de repente que cosas chueco, que no estés dando bien las puntadas, entonces ahí está dificultando tu trabajo, por lo tanto el acabado también va a quedar mal. La ventilación también tiene que ver porque a veces el agotamiento ya de los maquinistas o de la persona que está cosiendo, entonces a veces va a causar una incomodidad en el operario que a veces no va a dejarte coser y hacer bien los acabados que tú sabes hacerlo, sino que a veces por la incomodidad, a veces uno ya opta por pasar nada más y no darse cuenta si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. También tiene que ver la temperatura, todo eso influye. Ya de repente que se forme moho, ya que se forme moho, tanto para las materias primas también, de repente tú almacenas ahí tus materiales y según la temperatura puede formarse hongos, moho, o ciertos insectos que puedan picar la tela también, ¿no? Lo que conocemos también las polillas, ¿no? Las polillas a veces destacan nuestro material, como les comentaba justo a las chicas hace como 2 semanas o 3 semanas había llevado, les mostraba el pantalón de mi esposo, que lo había llevado y la chica me dice, ¿qué está haciendo? Ah, lo voy a pasar esto en remalladora, le digo. ¿Y qué ha pasado con ese? Que por la pandemia pues no hemos estado saliendo a trabajar, ¿no? Y lo hemos estado guardando. Y la polilla, el pantalón nuevo, todito lo ha acabado picar, ¿no? De repente porque no hemos puesto de repente algún aditivo para que la polilla no entre, ¿no? Y a veces esto es en una prenda, pero vamos a suponer que estás en tu taller, tú has dejado unos 100 metros de tela o un rollo, imagina que esté todo picado por la polilla, ¿no? Todo eso a la temperatura, la ventilación, el ruido también, el espacio, el área de trabajo, cómo te manejes también, el aseo, ¿no? La limpieza de tu taller. Y por supuesto, los factores humanos. Y este factor humano viene a ser el más importante y de mayor incidencia en los resultados. Comprende jefes, supervisores, operarios. Los factores que afectan la calidad son selección del personal, que sea un personal adecuado. Por ejemplo, si tú tienes tu taller, ¿no? A veces también los engañan a los chicos que están estudiando costura. A veces dicen, se necesita operarios sin experiencia. Entonces, a veces vas, sabes un poquito, te hacen trabajar una semana y después te dicen, no, que no has realizado bien el trabajo, etcétera, y no te pagan, ¿no?
Entonces, realizar una selección del personal que va a trabajar con ciertos criterios, ¿no? O nociones de lo que tú quieres hacer, por ejemplo, ropa de dama, ropa de niño, ropa deportiva, etcétera, ¿no? Y si no, tienes que darle una pequeña capacitación antes de mandarlas, pues, a hacer producción, ¿no? Y ahí viene lo que es la capacitación del personal, ¿no? Si este personal no tiene nociones, porque a veces nosotros en el CEPRO armamos toda una prenda, desde el molde, del diseño, desde el molde, el corte, el tendido, etcétera. Pero cuando tú vas a una fábrica, no haces toda la operación completa, haces pasos, por ejemplo, unir hombros, asentar cuello, coser pretina, haces operaciones nada más, ¿no? Entonces tú te especializas en operaciones y eres experta en eso. Y a veces necesitas no solamente hacer una operación, sino necesitas hacer varias operaciones, saber varias operaciones. Entonces ahí tiene que ver bastante la capacitación del personal, ¿ya? También la ambientación del personal y las relaciones humanas, ¿no? Que todos trabajemos en equipo. A veces, no sé si les ha pasado a las que han trabajado en taller, hablamos de taller, también puede ser en fábrica, que a veces no me llevo con la chica del costado, con la de adelante, y como cosemos en proceso, ¿no? Agarramos y, ay, me voy a demorar para que la chica de adelante no termine su producción, se vaya más tarde o no acabe con lo que encomendado por el jefe, ¿no? Entonces, eso se debe fomentar bastante las relaciones humanas, que haya un trabajo en equipo, porque todo eso también va a repercutir en el acabado final, ¿no? De una prenda, ¿ya? Aunque no uno diga, ay, pero eso ¿qué puede repercutir? Sí repercute, porque cuando tú te sientes bien en un lugar, entonces lo haces tu trabajo con, ¿no? Con entusiasmo, con delicadeza, con destreza, ¿no? Y cuando no te sientes cómodo en ese lugar, pues coses por coser, ay, ya hasta cuándo me despedirán, ya me quiero ir, y no, entonces no tomas conciencia de lo que en realidad, cómo se va dando la producción, y a las finales se ven perjudicados todos, porque de repente no están con los parámetros, ¿no? Que el cliente ha pedido. ¿Ya? ¿Alguna pregunta acá, chicas? Miss, eso es el ambiente laboral, Exacto. que debe ser. Tiene mucha razón. Sí, sí influye mucho eso de cuando no tienes buenas compañeras. Me ha Ajá. sucedido varias. Como Sí. le dije ayer, o sea, cuando usted entra a un taller y están haciendo unas prendas que tú recién estás aprendiendo y tú les pides que te ayuden, no te ayudan. Dicen, no, Sí. mira, mamá, mírame, y ya, bueno, uno mirando tiene que más o menos ser mosca también, pues, y sacar como lo hacen también, pues, ¿no? Claro, como tú dices en tu aspecto coloquial, que dices hacer mosca, ¿no? Yo siempre les digo y siempre les recomiendo, observen, pero también si tú puedes ayudar, y eso resalto bastante en ustedes son bien solidarias, ¿ah? Es uno de los grupos que me ha tocado más solidarios, que por ejemplo de repente tiene dudas y ustedes están ahí que le dicen, porque saben o porque de repente han estudiado un poquito más o qué sé yo, ustedes le van guiando a sus compañeras, ¿no? Y como les digo, cuando tú enseñas o cuando, por ejemplo, tú sabes algo y la otra persona no sabe y tú le tienes que guiar, la que se está beneficiando no solamente es la otra persona, también te estás beneficiando tú, porque tú al decirlo o al enseñarle, tú también estás reforzando, porque acuérdate, lo que tú no practicas te olvidas. Justo les comentaba, se recuerdan de mi clase de baile, se recuerdan que les estaba comentando ayer, les estaba diciendo que hace como 2 meses no llevo clase con un profesor, y ayer en la mañana me fui a hacer el baile después de 1 mes, creo, con ese profesor. Claro que el profesor tiene sus pasos y todo lo demás. Ya no me acordaba nada, y justo les dije, ya ve, ustedes me dicen, ya ves, ya ves, ya ves. Entonces yo les decía que sí, cuando tú no lo practicas, te olvidas, ¿no? Y como tú
le vas diciendo a tu compañera o a tu compañera de trabajo también puede ser, ¿no? Eso también parte de la personalidad de cada una de ustedes. ¿Por qué? Porque también lo que yo digo, y eso es siempre mi lema, si tú algún día partes de este mundo, te vas a llevar tus conocimientos. ¿Qué les gustaría a ustedes? Si Dios quiera que no nos pase, me incluyo, que no nos pase algo y tú sabías algo, hacer algo y tú le puedes enseñar a otra persona, ¿te gustaría que esa persona te recuerde como, mira, ve, mi compañera tal o mi miss tal, mira, me enseñó esto y que me recordara por eso, a que no me recordara por nada, porque no, como les dije, hay otras docentes, otras compañeras que te dicen, a mí me ha costado mi plata, yo no te puedo decir, porque son truquitos, te dicen también. Y justamente ustedes también me decían, sí, Miss, a mí también me han dicho así, que no, eso no te pueden decir. Sí, sucede en las relaciones humanas que hay personalidades, ¿no? De compañeros de trabajo que te pueden decir eso, ¿no? No, yo no te puedo decir porque a mí me ha costado un curso, a mí me ha costado tanto y no te puedo decir. O simplemente porque no te quieren decir porque no les gusta relacionarse, ¿no? Y es muy importante en las relaciones humanas. Cuando tú estás en un ambiente de trabajo agradable, también no es una obligación ir a trabajar. Vas porque te gusta, porque te nace, porque es tu pasión y no vas por obligación, ¿no? Eso también lo tienen que tener bastante en cuenta ustedes, ¿ya? Y dentro pasando a los factores, que ya hemos visto, los factores ambientales, los factores humanos, ¿ya? También tenemos los tipos de inspección, ¿ya? No solamente esta inspección se va a realizar en una fábrica, claro que en una fábrica es más riguroso, ¿no? Pero también lo pueden realizar ustedes en su taller, ¿no? Hablamos de una inspección periódica cuando es a periodos fijos por elementos o por tiempo, en general no es muy deseable, ¿ya? También periódica, o sea, cada cierto tiempo, ¿no? No solamente hablamos esta inspección, no solamente hablamos en sí de la costura, también podemos hacer la inspección de nuestros materiales, de nuestros insumos. Si, por ejemplo, compré hace tiempo, digamos, un elástico, no sé si les ha pasado eso, que ustedes han comprado rollos de elástico, lo han dejado ahí tiempo, y después por la humedad, ¿no? Por el clima que algunas zonas tienen, después lo han abierto después de tiempo, y ya el elástico, las tiras del elástico se han secado, y ya no vale, ¿no? Entonces, eso también debemos nosotros hacer una inspección periódica, no solamente de las costuras en sí, sino también de los insumos, de las materias primas, ¿ya? Permanentes son también retenes un puesto fijo en el proceso en el cual la inspección puede ser permanente total, sea todas las prendas y las características. Esta revisión es muy común en la prenda final. Esta de acá se hace en la prenda final. Permanente parcial 100%. Se examinan todas las prendas en algunas de sus características y no en todas, ¿ya? Esto puede ser también al azar. Eso se hace bastante en las fábricas, ¿no? En las fábricas se hacen a veces unos tipos de infección al azar, ¿no? Que tú agarras, por ejemplo, de un lote, ¿no? De una producción lineal, por ejemplo, agarras una prenda, ¿no? Y lo miras y justo esa prenda tiene algún defecto. Todo ese lote no pasa. Ya todo ese lote no pasa. Y vamos a suponer que tú agarras una prenda y todo está ok, pasó la inspección final, todo ese lote, así por ahí haya unos defectos, ¿no? En algunas que otras prendas, todo ese lote pasa. O sea, tiene sus pros y sus contras también, ¿ya? Permanente estadística es una inspección o retén en el que no se examina al 100%. Volante. El inspector va de una inspección a otra, o sea, de máquina en máquina. Cambio físico de lugar. Debe obedecer a un plan fijo de puntos de inspección y al número de piezas que va a inspeccionar.
arbitraria, lo mismo que lo volante, pero sin un plan fijo. Se efectúa a concepto del supervisor, a criterio del supervisor, ¿no? De repente ve que cierta operaria necesita un poquito más de ayuda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una operaria está haciendo cuellos. Entonces, ahí tiene que ver una inspección volante para que pase a, digamos, a hacer asentado de cuello. Porque vamos a suponer que lo hizo mal el pegado de cuello y va a ser el asentado sin una inspección previa, ya lo que va a ocasionar es que después tenga que descoser, ya, entonces ya no va a quedar igual y va a haber una pérdida de tiempo, por lo tanto pérdida de dinero, ya. Eventual se hace de vez en cuando al cambiar algo en el proceso, ya. Al azar, asegurar una extracción de los elementos que se van a inspeccionar al azar puede ser tomada con respecto al tiempo o con respecto a un principio ordenado en los mismos elementos. Ejemplo, cada 1 hora, cada 10 unidades, etc. ¿Ya? Las más importantes entre estos tipos de infección son 3. Puestos fijos de control fijo. Puestos de control fijos. Constituye un puesto de trabajo más dentro del proceso de producción. Su misión es detectar los defectos que pueden hacer y anotarlos, apartar tales prendas y partes de las mismas para su recuperación. La anotación de los defectos se hará en un impreso en el que ya estén anotados los principales defectos posibles. Señalará con una raya en la línea correspondiente al defecto. La prenda será separada y pasará a su separación, la cual puede ser hecha por el propio operario que lo ha cometido o por operario destinado a este tipo de trabajo. Normalmente los puestos de control fijo realizan un control de 100%. Es utilizado en su gran mayoría al final del proceso de costura. Esto es muy importante. Esto se realiza ya al final. De puestos fijos, todo, por ejemplo, de esta producción lineal, traen todas las prendas. El que realiza el puesto de control fijo está en un solo lugar y le traen todas las prendas y va haciendo el control de calidad y va separando, ¿no? Lo que no va pasando. Eso se llama de primera. Los que pasan el primer control de calidad se llama de primera. Y los que necesitan, ¿no? De repente, alguna modificación, ya sería de segunda. Entonces ahí pueden pasar, esos que quedan en segunda pueden pasar como remates o también pueden pasar como desechos, lo pueden deshacer. Normalmente a veces pasan como remates, ¿no? De repente por ciertas cositas, por de repente el color del tono de hilo o por esta aguja mal lo ha picado la tela, etcétera, ¿no? Puede ser diferentes causas y lo van anotando, ¿ya? Después tenemos el control volante, justo que habíamos visto, constituye un puesto de control de calidad en el que la persona que lo ejecuta no permanece estática, sino que su actuación varía entre los distintos puestos del trabajo del proceso de confección. El control volante advertirá al encargado del grupo o sección o incluso al propio operario de los defectos observados, haciendo corregir inmediatamente los defectos detectados. Por ejemplo, vas tú pasando de máquina en máquina, entonces tú vas viendo que este operario está haciendo mal esa operación, entonces tú le dices y este operario lo corrige. Entonces es un proceso inmediato que se le da una orden al operario para que éste lo pueda corregir, ¿no? Los resultados del control volante han de tener un efecto inmediatamente correctivo. Es un control dinámico que actúa directamente en el lugar donde se produce el defecto, ¿no? A veces es importante tener un control volante en un taller, en una fábrica. ¿Por qué? Porque me va a detectar en el mismo momento que se está realizando el problema. Entonces lo pueden corregir. En cambio, cuando ya se hace la inspección,
compuestos fijos, que es al final, ya no va a haber, acá con el control volante, ya no va a haber tantas prendas que vayan a segunda, sino queden la mayoría en primera, ¿no? Y el otro es un control parcial, ¿ya? Supone un puesto de control fijo en el que se presta solamente a una parte de la prenda. Por ejemplo, si sé que el punto crítico, por ejemplo, en hacer faldas, vamos a suponer un ejemplo de las faldas, un punto crítico ahí es el pegado de pretinas y el pegado de cierre, entonces yo voy a poner ahí, voy a poner a alguien que haga el control de calidad, ¿no? En esas operaciones críticas para que me controle y pueda salir de buena calidad la prenda, ¿no? Supone un puesto de control fijo en el que se presta atención solamente a una parte de la prenda en las que hay que prestar atención especial. Ejemplo, pegar cuello, pegado de mangas, etcétera. La que tú definas que ese es un proceso crítico, ¿no? O en las que se presuma la posibilidad de la aparición de defectos que afectan en la calidad básica de la prenda. Normalmente este tipo de control es ejecutado al 100%, ya que si lo realizamos por sondeo, de hecho, lo transformaremos en un puesto de control volante. ¿Ya? Nos vamos a quedar ahí, todavía nos falta un poquito más, ¿ya? Nos falta sobre este tema, sobre el control de calidad, porque de ahí va a pasar a las prendas, por ejemplo, en la zona de recuperación, ¿no? Siempre en una fábrica, en un taller debe haber una zona de recuperación, donde las prendas que no han pasado, ¿no? A primera, se puedan subsanar esos errores y pasar ya a una prenda de calidad. Por ejemplo, también ahí en lo que es la zona de recuperación, a veces las máquinas botan el aceite, ¿no? Entonces ahí se produce el desmanchado, ¿no? También hay aditivos que se ponen para, por ejemplo, para sacar la grasa, para sacar sangre, puede ser que el operario se cortó o se pinchó con la aguja y le salió sangre y se manchó la prenda, entonces hay aditivos que hacen que saquen, ¿no? Entonces eso se llama el desmanchado, ¿ya? También en esa zona de recuperación también entran, por ejemplo, ciertas prendas que de repente en costuras, ¿no? ¿Qué se puede hacer? De repente pasar otra costura o se tiene que descoser. Entonces todo eso va a pasar en la zona de recuperación. Ya eso lo vamos a ver el día de mañana. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme, chicas? ¿O alguna duda que quedó? Chicos. Está claro, Miss. Ya, ok. Ahora, les voy a dejar, aparte de esos, reforzando lo que me dice Carmencita, ahí tengo algunos videos ya de buscados en el internet que les va a ayudar. Los voy a subir a Classroom, ya, de los acabados que les estoy diciendo con crin y con todo eso, para que ustedes lo vean, ya. De todas maneras, revisen para que les quede un poquito más claro, ya, y ustedes puedan también realizarlo. ¿Ok, chicas? ¿Sí? Muy bien, Miss, muy Sí, bien. Miss. Ok, entonces ahí Sí, Miss, gracias. el día de mañana, entonces vamos vamos a continuar este tema que todavía nos falta, ya de cómo hacer el desmanchado de ciertas prendas en la inspección, cómo se realiza, cómo van a hacer ustedes de una prenda la inspección para que ustedes puedan pasar. Porque a veces dicen, no, así nomás ya que pase, así nomás ya la prenda, no, tiene que pasar a lo menos parámetros mínimos, ¿no?
para que pueda hacer una prenda, porque acuérdense que ustedes hacen una prenda de mala calidad, ustedes mismas se van formando un concepto en otras personas, ¿no? Ay, no, esa señora hace malos acabados, ¿no? Etcétera, ¿no? Y estos acabados también repercuten por ejemplo, una prenda con malos acabados, tú tienes que darlo pues a bajo precio, pero una prenda que está con los parámetros mínimos de acabados, entonces el precio también es otro, ¿sí o no? A veces ustedes van a amar, hay un polo de, digamos, 10 soles, pero si ustedes lo ven los acabados, hilos de diferentes color, costuras chuecas, cuello para un costado, qué sé yo, entre otras cosas, entonces las líneas también, ¿no? Por ejemplo, cuando uno compra polos listado, entonces si ustedes lo comparan, esa calidad con una calidad, por ejemplo, de Topito, ¿no? Las líneas están casaditas, ¿no? Entonces, es un precio más también, ¿no? Entonces, eso también va a elevar el costo. Por más que la tela de repente sea buena, todo eso influye, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ver el día de mañana, ¿ya? Esto sería toda la clase por el día de hoy y nos vemos el día de mañana. ¿Sí? Sí, Miss, gracias. Cuídense. Gracias, Miss. Gracias, Bendiciones. Miss. Nos Buenas vemos noches. Hasta mañana. mañana, Miss. Cuídense, gracias.